dirá, pastor, ¿dónde está ese libro? En la Biblia. En el antiguo pacto está al lado de Joel. Es primo hermano de Joel, no mentira. Entonces, usted va ahí y se va a ubicar en el capítulo 8, en el verso 11 en adelante. ¿Cuántos lo tienen ya? Ok. Y el título de este mensaje se llama Cuida la palabra de Dios. Cuida la palabra que Dios ha dado a tu vida. Dígale al que está a su lado, cuida la palabra que Dios ha dado a tu vida. Díselo, díselo. Cuida la palabra que Dios ha dado a tu vida. Pero dígaselo para que él lo crea. Voltéese y háblele serio y dígale, cuida la palabra que Dios ha dado a tu vida. Porque llegará el tiempo que vas a querer escuchar una palabra y no habrá. ¿Ya lo tienen todo? Y leemos en el nombre de Jesucristo. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errante de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios Odán y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Escuche bien, hermano. El profeta habla algo tan tremendo que después lleva un cumplimiento de lo que él habla. El último profeta que Dios usó en el antiguo pacto fue Malaquías. Cuando Malaquías suelta la última profecía, dice la Biblia que Dios enmudeció por 400 años. Los hombres estaban errantes. Los hombres estaban sin dirección alguna. ¿Saben por qué? Porque Dios no habló por 400 años. Dios se calló por 400 años. Porque el pueblo de Dios no le dio valor a la palabra que Dios le había entregado a través de los profetas en aquel tiempo. El pueblo, aunque había recibido tanta palabra del Señor a través del profeta Jeremías, Ezequiel, Isaías, Habacuc y todos los profetas mayores y los menores, aún así el pueblo desobedecía la palabra del Señor. Y llegó un tiempo que Dios dijo, voy a callar por un tiempo. Y calló por 400 años. Y dice la Biblia que los hombres vivían desenfrenadamente. Y el pueblo vivía desenfrenadamente. ¿Por qué? Porque no había una dirección. Porque ¿qué es la palabra de Dios en nuestra vida? La dirección. Y entonces los hombres estaban totalmente desubicados. Porque no había hombre alguno que pudiera hablar de parte de Dios. Porque Dios había cerrado su boca. Tú sabes que es tremendo y peligroso cuando Dios cierra su boca a la vida de nosotros. Tú sabes que es tremendo cuando a ti se te cierra el oído espiritual y dejas de escuchar la palabra del Señor. Porque vas a caminar como hombre y mujer sin dirección. Vas a ser, como dice Pablo, como aquellos que golpean el viento. Cuando Pablo dice esta expresión, está hablando de hombres y mujeres que no tienen visión clara, que no saben a dónde van, que son hombres y mujeres de doble ánimo. ¿Por qué? Porque no afinan su oído y no mantienen alerta para escuchar la palabra del Señor. Si no creemos la palabra de Dios, no creemos a Dios. Y si desobedecemos la palabra, desobedecemos a Dios. La palabra de Dios en nuestras vidas es la autoridad final. Porque es la manera de la cual Dios nos habla y nos dice qué quiere hacer con nosotros. Ahora, usted y yo no podemos darnos el lujo de hoy recibir una palabra y tirarla por tierra.
Porque te aseguro que mañana te va a hacer falta. Te aseguro que cuando tengas el rancho ardiendo vas a querer volver a oír esa palabra. Te aseguro que cuando se te levanten los chuquis en tu casa vas a querer que alguien llegue y suelte una palabra. Amén, aleluya. Pero no le dimos importancia cuando Dios, en el momento que no había crisis, soltó una palabra. Escúchame algo. Cuando todo está bien, Dios sabe soltar palabras. ¿Sabes por qué? Porque Dios también sabe que hay un día de adversidad. ¿Y qué es lo que te va a sostener en la adversidad? La palabra que Dios te dio en la paz. Entonces nosotros muchas veces olvidamos estas cosas. Y dice la Biblia que el Señor le habla al pueblo y le dice: voy a despertar un hambre y no de pan. Y no de pan. Y voy a despertar una sed y no de agua. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la gente se preocupaba más por comer y beber que escuchar a Dios. La gente estaba enfocada en sus propios beneficios. La gente estaba desenfrenada para puro comer y saciarse ellos. Entonces Dios dijo: ahora voy a despertar una hambre. Y mira lo que Dios dice: voy a despertar un hambre de oír mi palabra y no la van a encontrar. ¿Aló? Y andarán errante de mar en mar. Eso quiere decir de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, navegando y mirando y buscando aquí, buscando allá. Por eso la Biblia dice: busca a Dios mientras pueda ser hallado, porque llegará el día que lo vas a querer buscar y no lo vas a encontrar. Por eso este es el tiempo de que Dios se está dando a conocer y Dios está hablando, y tú tienes que ser percibido y entender y decir: en este tiempo nadie me cierra mi oído, en este tiempo nadie me distrae, porque tengo que aprovechar el tiempo de que Dios está hablando. Hay gente que Dios está hablando y ellos están, hermano, pensando en Heidi, en Candy Candy. En la última moda que viene. En el último iPhone, no sé, o en la última tecnología que va a salir. Déjame decirte algo: que cielo y tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer por los siglos de los siglos. La última moda mañana se acaba. El teléfono más fino, el más tremendo, la tecnología más tremenda, en cualquier momento se acaba, pero lo sobrenatural va a permanecer, que es la palabra del Señor. Entonces a veces nos enfocamos más en lo que no edifica que en lo que edifica. Por eso el profeta Ageo le habla al pueblo y le dice: ustedes son hipócritas. Si ustedes tienen sus casas bien adornadas, bien compuesticas, bien bonitas, como unos palacios, y miren, la casa de Dios está destruida y arruinada. ¿Y qué le está diciendo Ageo? El lugar donde Dios los bendice y les habla, a ustedes no le dan importancia, lo tienen arruinado. Mas sus casas están bien bonitas y atesoradas. Pero llegará la oruga, el saltón y el revoltón y se lo podrá llevar. Así mismo es. Y tú sabes qué es lo que va a permanecer en tu vida: la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo, iglesia? Estar apercibidos para escuchar la voz de Dios. Lo que Dios está hablando en este tiempo. Porque como tú contrarrestas el reino de las tinieblas, no con grito, hermano. Al diablo no se echa fuera a punta de grito. Al diablo se echa fuera a través de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que manda al diablo al infierno? La palabra. ¿Qué es lo que hace que todo plan diabólico se destruya? La palabra. ¿Qué es lo que sana el cáncer? La palabra. ¿Qué es lo que se lleva a la pobreza? La palabra. ¿Qué es lo que levanta al caído? La palabra. ¿Qué es lo que sana y restaura naciones? La palabra. ¿Qué es lo que liberta al drogadicto, a la prostituta, a la lesbiana, al homosexual? La palabra. ¿Qué fue lo que te libertó a ti? La palabra. ¿Qué es lo que a ti te tiene aquí? La palabra.
¿Qué es lo que no te ha dejado morir en el problema, en la necesidad? ¿Qué es lo que no ha permitido que el diablo destruya tu vida y tu casa? Diga todo el mundo conmigo, la palabra. Así es. Gloria a Jesús. La palabra es la que nos sostiene. La palabra es la que hoy nos tiene de pie. Porque nuestras fuerzas se acabaron ya. Porque a ti no te tiene de pie cuántos lujos tienes en tu casa, ni cuánto tienes en tu cuenta. A ti te ha mantenido de pie en la palabra del Señor. A ti no te ha mantenido de pie ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus amigos. A ti te ha mantenido de pie en la palabra del Señor. Santo Dios. Ay, es la palabra, hermano. Gloria. Hay más de 3,000 promesas de Génesis y Apocalipsis que Dios ha entregado a aquellos que creen. Pero si nosotros, el profeta habla que Dios dijo, me voy a callar para ver qué van a hacer ellos. Y les voy a poner hambre. Les voy a poner comezón en los oídos que me quieran escuchar y no me van a escuchar. Para que aprendan a valorar cuando yo hablo. Muchas veces, iglesia, nosotros ponemos por poco la palabra del Señor. Muchas veces Dios nos habla y Dios nos entrega palabras poderosas, pero a cabo de un día se nos olvida. Entonces cuando viene el problema, Señor, háblame, y Dios, pero si cuando te estaba hablando no me miraste, cuando te estaba hablando te pareció mejor dormir que escucharme. Cuando te estaba hablando preferiste mejor atender a tus amigas y a tus amigos e irte para el cine, para la playa, en el momento que yo te quería hablar. Yo no estoy diciendo que no vaya a la playa y al cine, vaya, pero en su tiempo. Pero en el tiempo de intimidad, incline ahí y ponga su oído para escuchar la voz de Dios. Amén. Tú tienes que tener un tiempo también en tu casa donde tú dices, aquí se calla, tú te callas hoy, tú también te callas hoy, pobreza te callas hoy, problema te callas hoy, adversidad te callas hoy. No quiero escucharlos hoy, hoy voy a escuchar la palabra de mi Padre. Y entonces cuando Dios habla, ¿usted sabe qué me cansa a mí? Hablar siempre de lo mismo. Hablar con la gente siempre del mismo problema. Ay, Dios mío querido. Enfocarme siempre o vivir como la gente a veces quiere, metido siempre en el círculo de ellos. No. Hay alguien más importante que está hablando que yo tengo que atender. Y se llama el Dios de los cielos. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? ¿A través de qué? De la palabra. Dios dijo, hágase, hágase, hágase y hágase. La palabra tiene un poder creativo. Por eso cuando tú declaras la palabra, tú estás mandando a crear algo para tu vida. Por eso, ¿con qué tú tienes que contrarrestar las cosas? Con la palabra. Por eso cuando la enfermedad viene, tú tienes que decir, por la llaga de Cristo yo he sido curado. Cuando la pobreza o la deuda quiere venir, tú le dices, hey, Él suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Cuando la necesidad quiere entrar a tu casa, la escasez, tú le dices, hey, te tengo una buena noticia, escrito está. No es justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Cuando el diablo quiere venir contra tu vida, tú tienes que decirle, escrito está, Satanás, tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. Yo voy contra ti sobre la palabra que Dios ha dado sobre mi vida. Yo soy un vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me dio una palabra. Sobre esa palabra estoy fortalecido. Sobre esa palabra estoy parado. Sobre esa palabra podrán venir vientos, tempestades, pero mi casa no se cae porque está sobre la roca inconmovible. Sobre una palabra que Dios me dio. Por eso Josué dijo, mi casa y yo le serviremos a Jehová. Josué no le fue a preguntar a la mujer. Josué no le fue a preguntar a los demás,
para ver si estaban de acuerdo con él. Josué era un sacerdote y tenía autoridad y dijo: mi casa y yo le serviremos a Jehová, y los que no quieran o corren o se encaraman, pero yo sí. ¿Tú sabes cuál es el problema de nosotros? Que somos muy permisivos, aún teniendo el poder sobrenatural de Dios, que es su palabra. Amén. Aleluya. Y en la permisividad hay problemas. Ahí se mete Satanás y destruye. Cuando somos muy permisivos, sabiendo que tenemos una palabra que nos dice que eso está mal hecho, pero por el sentimiento, ay no, está bien, hoy se la voy a dejar pasar porque lo que pasa es que ella es chévere, él es chévere, como de vez en cuando me echa la brindadita allá y aquí, yo se la voy a dejar pasar. Dejo pasar. Hay una palabra que merece respeto más que cualquier otra cosa. A lo malo, malo, a lo bueno, bueno. Si yo como tu pastor me paro aquí todo el tiempo a predicarte el mensaje que te levante en la espuma, no puedo esperar mañana una iglesia fortalecida en el poder sobrenatural, sino un poco de creyentes emocionalistas, almáticos, que cuando les venga el problema no sepan qué hacer. Porque lo que supe fue solamente pararme aquí y decirle: Dios te va a dar carro, billetes, dólares, viajes. No, 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 no. Aquí hay que poner los pies sobre la tierra. Aquí hay un infierno y un diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también hay una iglesia que Dios está buscando que se levante en el poder sobrenatural, que suelte la palabra, que hable la palabra, que declare la palabra y que contrarreste al reino de las tinieblas con la palabra. Entonces el profeta dijo: ajá, vamos a ver qué van a hacer ahora. Ahora lo quieren oír y él no quiere hablar. ¿Nunca le ha pasado eso? Que Dios se calla y usted anda. Hermana Petra, usted no conoce una profeta o un profeta que me venga a profetizar, hermano, porque oro y no, Dios no me habla. Hermano, ore por mí y denme una palabra de parte del Señor. Mire, mi gente, la Biblia dice que es bueno orar los unos por los otros. Eso está bien. Pero Dios no le habla a Franklin de la manera que me habla a mí. Y a mí no me habla de la manera que le habla a Franklin. Dios le habla a cada uno conforme a su necesidad. Amén, aleluya. Y para cada quien Dios tiene un lugar específico, una revelación diferente. Aunque es la misma palabra, pero Dios tiene para cada quien el traje que le queda bien. ¿Me hago entender aquí? Entonces, por eso es importante que tú, con tus acciones, no cierres la boca de Dios sobre tu casa. Que tú, con tus acciones, no cierres la boca de Dios sobre tu vida. Porque vas a pasar momentos difíciles, donde vas a querer escuchar una palabra y Dios te va a apartar a todo el mundo para que tú aprendas a valorar cuando Él te habló. En este tiempo, en este siglo XXI, donde hay tantas cosas, donde hay tanta distracción, la gente lo menos que hace es leer la Biblia. Ahora todo es por el teléfono. Ya a los evangélicos les da pena cargar Biblia, la cargan, no, la descargué en el teléfono. Pastor, ¿está en contra de eso? No. Yo estoy en contra de que tú la tengas en el teléfono. Pero, ¿qué tiene que la lleves en la mano? Regalen un aplauso a Jesús, vamos.
Uno entra a las congregaciones hoy en día y tú ves la mitad de la iglesia sin Biblia. Pastores, que usted está anticuado, pastor. Estamos en el siglo XXI, la tecnología. No me venga con ese cuento. Porque si Dios no hubiera querido que existiera este libro, no lo hubiera creado. Entonces ahora se hace más fácil llevar la Biblia en el teléfono. Y hay unos que se congregan por teléfono. Ay, mi madre también. ¿No ha visto eso? Ponen las alabanzas en su casa, las que les gustan, ahí adoran, buscan una cuenta online, ahí ponen su siembra, su ofrenda, escuchan al pastor por YouTube, por donde sea, y ya me congregué. ¿Para qué voy a ir para la iglesia? Si por aquí Dios también habla. Pele el ojo. La Biblia dice: no dejéis de congregarte como muchos tienen por costumbre, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando los hermanos están juntos, Él no dijo cuando los hermanos están juntos y en armonía en el grupo de WhatsApp, ahí envía el Señor bendición hasta que sobre y abunde. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice: cuando los hermanos están juntos y en armonía, congregados, recibiendo la palabra, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero cuando están juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor habla, ahí es donde el Señor quiere edificar a la iglesia, ahí es donde el Señor quiere hablarle a toda la congregación. Para que todos seamos edificados por un mismo espíritu y por una misma palabra. Por eso Jesús en Deuteronomio habla que Moisés dice que no solamente de pan vivirá el hombre. Y Jesús en Mateo 4 vuelve a hablar y le dice a Satanás, cuando le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Escúchame esto. ¿Por qué tú crees que el diablo le dijo a Jesús que convirtiera la piedra en pan? ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabía que Israel estaba acostumbrado a puro comer, a preocuparse por la comida natural. Por eso le dijo: dile a esta piedra que se convierta en pan y te lo come, como tienen por costumbre este poco de gente que tienes allá. Y Jesús le dijo: Satanás, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el original dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda revelación que edifica la vida del hombre, que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabía, como diablo, que el pueblo aquel estaba acostumbrado a puro comer, a saciarse ellos y a preocuparse por el pan. Y Jesús le dijo: yo no soy de como ellos. Yo sí vine a escuchar la palabra aquí. Y la voy a poner por obra aquí. Y le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy tú te puedes comer el mejor plato de comida, pero a lo que te haga la digestión tienes hambre otra vez. Pero cuando tú recibes el pan de vida, ahí no hay más hambre, ahí tú te llenas, tú te nutres. Y tú dices: ¿dónde está el diablo que me lo quiero comer como panecillo? ¿Dónde están los gigantes? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la adversidad? He recibido una palabra que me ha levantado como un gigante en la fe. ¿Qué es lo que te nutre a ti, iglesia? Todo el mundo diga conmigo: la palabra. Dígale al que está a su lado: hermanito, lea la palabra. Dígale: escudriña la palabra. ¿Tú sabes qué es lo que pasa en este tiempo en las iglesias, hermano? Los creyentes ya no leen la Biblia, hermano. Los creyentes ya no están muy pendientes de otras cosas. Están como la viejita. 3 meses se le perdieron los lentes. La pobre vieja buscando los lentes. No los conseguía por ningún lado. A lo que llegó a la Biblia, los lentes estaban dentro de la Biblia. 3 meses. Aquí a ninguno se le perdió los lentes. No vaya a ser que están en la Biblia. Ay, Dios, pero qué vergüenza. Qué vergüenza, compañero. Ay. ¿Por qué? Porque hoy en día lo menos que se lee es la palabra, hermano.
La gente se le hace más fácil ir a la tecnología y tal, de ir aquí y escudriñar la palabra del Señor. Entrar aquí y leer y buscar por profundidad aquí lo que Dios habla, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermano. Entonces, todo lo que te llame a ti la atención, un día va a dejar de existir. Pero todo lo que Dios puso en este libro va a permanecer por los siglos de los siglos. Entonces, vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 3. ¿Qué dice ahí la Biblia? Que en el tiempo del sacerdote Elí, la palabra de Dios escaseaba. ¿Qué estaba haciendo? La palabra de Dios escaseaba. 1 Samuel capítulo 3, desde el verso 1, usted se da cuenta. ¿Por qué el sacerdote? ¿Por qué la palabra escaseaba? Porque el sacerdote consentía el pecado de los hijos. Y él era la autoridad de aquel tiempo. Y él era el encargado de hablar de parte de Dios. Pero se desvió también. Y la palabra del Señor escaseaba en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el sacerdote se había desviado también. Ahora, dice la Biblia que antes que se apagara la lámpara de Jehová, el Señor levantó a Samuel. ¿Quién fue Samuel? El único profeta que ninguna de sus profecías cayó por tierra. Todas se cumplieron. En otras palabras, lo que la Biblia quiere decir, que Samuel fue un hombre que habló la palabra del Señor fuera de tiempo y en tiempo completo también lo habló. Que Samuel era un hombre entendido y que en aquel tiempo era la boca de Dios para hablarle al pueblo de Israel. ¿Qué necesita Dios en este tiempo? Una generación como Samuel. Que los Samueles se levanten. Que los Samueles que quieren escudriñar la palabra, buscar el rostro de Dios, vivir en la presencia de Dios para que Dios hable a sus vidas. Ese era Samuel. Y Samuel era un hombre que hablaba la palabra de Dios y enseñaba la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo escaseaba la palabra. En este tiempo la palabra del Señor escasea, hermano. Porque muchos dicen hablar en su nombre, pero más no todo el mundo habla en verdad en su nombre. Tú en este tiempo tienes que tener un oído tan afinado, hermano, para escuchar la voz de Dios. Porque a veces nos llegan con cosas y nosotros corremos a la primera de cambio. Pero es que Dios me habló. Ya va. Yo siempre cuando la gente llega, pastor, tengo una palabra de parte de Dios. Venga para acá. Yo le escucho, yo no tengo problema. Eso ni me quita ni me añade. Yo la escucho. La escucho. La escucho. Son dos cosas muy diferentes. El oír y el escuchar son diferentes. La Biblia no habla que la fe viene por el escuchar, sino por el oír. Entonces cuando a mí alguien me habla de parte de Dios, que me dice, te voy a hablar de parte de Dios, yo lo escucho. Pero después que voy al secreto, lo oigo a Él. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A Dios no se escucha, a Dios se oye. A Dios se oye, iglesia. Por escuchar tú puedes escuchar muchas voces. Por escuchar todo el mundo escucha, pero no todo el mundo oye. Porque en el mundo espiritual no se escucha, en el mundo espiritual se oye. Y cuando tú aprendes a oír en el mundo espiritual, oyes la voz de Dios audible a tu corazón. Porque cuando escuchamos a fulanita, Perencejo, a Petrica, a Pedrito, escuchamos al problema, escuchamos la necesidad, escuchamos que todo está mal, escuchamos que por aquí, que por allá, que por aquí, que por acá, y tú te pones la cabeza así. Pero cuando vas al secreto, tú oyes y le dices, Señor, allá afuera me quieren hacer escuchar, pero en tu presencia yo quiero oír. ¿Me hago entender acá? Y ahí tú vas a oír la palabra del Señor.
Y esa palabra te va a hacer transicionar a la fe. Esa palabra te va a hacer transicionar a donde tienes que ir. Entonces, en aquel tiempo escaseaba la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba distraído y el encargado estaba en pecado. Pero Dios levantó un Samuel. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre tiene a alguien para hablarle. Dios cerró su boca por 400 años, pero después levantó a Juan el Bautista. Y cuando Dios habló después de 400 años, habló a través de Juan. Y nada más y nada menos para decir que venía el más grande entre los grandes, Jesucristo. Y escúchame algo, cuando Juan empieza a hablar de parte de Dios, Juan empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. La gente pensaba que la estrella era Juan. La gente pensaba que el más grande era Juan. Pero yo me vine a decirte algo. Juan vino a preparar el camino para la verdadera estrella. Porque la estrella no es el que presenta, sino el presentado. Y cuando Juan empezó a hablar, la gente decía, Juan es la estrella. No, no, no. Juan vino a abrir el camino al que verdaderamente era la estrella. Al que venía a traer palabra de vida, palabra de salvación. Al que le iba a decir al diablo, te tienes que largar. Al que le iba a decir a la enfermedad, lárgate. Al que le iba a decir al paralítico, levántate. Al que le iba a decir al sordo, oye. Al que le iba a decir al ciego, ve. A Jesús. Entonces Dios empieza a hablar a través de Juan. ¿Para qué? Para que Juan abriera el camino para el que venía. Para el grande entre los grandes, Jesús. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. El que venía a declarar la palabra del reino. El que venía a cambiar la atmósfera. Y escuche bien. Aunque Juan fue el que habló cuando estaba preso, mandó a unos discípulos que le preguntaran a Jesús que si verdaderamente él era el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, y a los pobres les predica el evangelio. Que si le queda duda, que pase por aquí. ¿Por qué? Porque cuando Juan se vio en un momento tan apretado, Juan llegó a pensar que entonces este no era el Salvador. Muchas veces nosotros, hermanos, dejamos de creer de lo que Dios ha hablado por nosotros por las circunstancias y dudamos de que Dios lo va a hacer. Porque Juan entró en miedo porque Herodes le quería quitar la cabeza. Entonces Juan estaba preocupado, estaba atormentado, y por lo tanto Juan olvidó un momento la palabra del Señor, lo que Dios le había hablado. ¿A cuántos de nosotros nos han pasado así? Que cuando el problema viene, la adversidad viene, se nos olvida que Dios soltó una palabra de bendición sobre nuestras vidas, que Dios ha hablado una palabra sobre tu vida, que Dios ha dicho que te va a bendecir, que Dios te ha dicho que tu casa y tú le servirán, que Dios te ha dicho que tus hijos no se van a perder. Pero cuando viene el problema, el diablo quiere robarnos esa palabra. Pero hoy tú tienes que decirle al diablo, diablo, tú no me vas a robar esa palabra que Dios me ha dado. Aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque el diablo se levante como río, hay una palabra de Dios sobre mi vida. Hay una palabra que Dios ha declarado. Yo creo más a la palabra que a la circunstancia. Yo creo más a la palabra que al problema. Yo creo más a la palabra que a la enfermedad. Yo creo más a la palabra que a la adversidad. Yo creo más a la palabra que cualquier otra cosa. ¿O no es así que a veces el enemigo quiere robarnos lo que Dios nos dio, la palabra? Y quedamos neutralizados, hermanos. Quedamos ahí estáticos, no nos movemos. Porque llegó el enemigo y te robó la palabra que Dios te dio. Por eso tú no puedes permitir que el diablo te robe la palabra. Porque con esa palabra es que tú lo vas a contrarrestar a él. Entonces, vaya conmigo al libro de Hechos. Hechos 13:7, para ir terminando. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Libro de los Hechos. Y mira
Mire esta historia tan tremenda de Pablo. Dice, desde el versículo 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, ahí mismo va, y de allí navegaron a Chipre. Llegados allá, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír. ¿Deseaba qué? ¿Escuchar? Deseaba oír la palabra de Dios. Pero se le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Ay. Lo llamó por su nombre, hijo del diablo. Pablo no tenía pelos en la lengua. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del recto del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Aquel hombre quedó ciego. El procónsul quería oír la palabra de Dios, pero este mago lo embobaba para que no escuchara o no oyera la palabra del Señor. Ahora, cuando Pablo ve esto, Pablo se pone bravo y le llama con apellido y nombre, hijo del diablo. Y le da una arrepentida a Pablo. Y le dice, ahora declaro juicio sobre ti. Pero ¿quién era Pablo? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Pablo declara juicio sobre el hombre y le dice, ahora declaro que vas a quedar ciego, para que no sigas interrumpiendo lo que Dios quiere hacer. Y dice la Biblia que aquel hombre quedó ciego. ¿Por qué quedó ciego? Por la palabra de Pablo. Y el procónsul oyó la palabra del Señor, porque el procónsul quería oírla, tenía necesidad de oírla. Pero había un demonio atravesado que no lo dejaba que oyera la palabra del Señor. Entonces Pablo lo reprende y Pablo declara ceguera sobre él. Pastor, ¿qué me quiere decir con esto? Muchas veces nuestros familiares o aquella persona por la que está orando no se ha podido convertir. No es porque no quiere, sino es porque tú no has tomado autoridad para decirle a ese demonio que tiene sobre él una sordera espiritual, una ceguera espiritual, y nos lo ha llamado por su nombre y le ha dicho, diablo, hijo del diablo, suéltalo ahora. Pero lo que pasa es que somos muy prudentes a veces, muy educados, y no llamamos las cosas por su nombre, sino que lo maquillamos. Pablo no maquillaba nada, Chana. Pablo le dijo, hijo del diablo, ahora te declaro ceguera. Y el hombre quedó ciego por completo, porque quería interponerse a que este hombre no oyera la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir? Tú tienes que pararte contra todo aquello que se quiera interponer para que tú no oigas la palabra del Señor. Porque el diablo sabe que cuando tú oyes la palabra de Dios, transicionas, avanzas, creces, te multiplicas, vas de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso es que el diablo no quiere que tú oigas las palabras de Dios. Porque el diablo sabe de que sabe
Que si la oyes eres libre. Ay, 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 ay. Que si la oyes Él te saca de donde estás. Que si la oyes te levanta de la enfermedad. Que si la oyes te levanta del dolor, de la tristeza, de la adversidad, de la enfermedad, y para de contar. Si la oyes. Entonces muchas veces nosotros no sabemos identificar esas cosas. Hay un espíritu de estupor que ha traído ceguera espiritual, que ha traído sordera espiritual y que ha traído adormecimiento sobre aquel familiar, que ya tú quieres cortarle la cabeza. Lo que pasa es que tú le quieres cortar la cabeza porque tú no has sabido identificar qué es lo que te lo tiene atado y hablarle a eso por su nombre y decirle: me lo vas a soltar ahora en el nombre de Jesús. Demonio de droga, te hablo a ti, hijo del diablo, suéltalo ahora, porque él va a oír la palabra del Señor. Hey, ahora. ¿Tú sabes por qué Pablo primero, mire, Pablo donde llegaba, Pablo identificaba de una vez, y Pablo iba a la raíz del problema y soltaba la palabra. Pablo no jugaba con la palabra. Pablo llegaba y la soltaba. Por eso aquellos hombres dijeron, cuando aquellos quisieron echar fuera el demonio, ellos fueron a echar el demonio fuera en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús. Los demonios le dijeron: ay, qué pena con ustedes. A Pablo y a Jesús conocemos, ustedes no. Ay, tremenda paliza. Y dice la Biblia que los demonios los persiguieron, los avergonzaron. Pero ¿por qué con Pablo no hacían eso? Porque Pablo era un hombre de intimidad. Pablo era un hombre de unción. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pablo donde llegaba soltaba la palabra. Pablo no le ponía pajaritos a la palabra. Pablo no llegaba y decía: es que voy a predicar esto para que no se me ponga brava la iglesia. Es que voy a predicar esto para que me digan el pastor más chévere. Déjame decirte una cosa: me vas a dejar de querer, pero palabra que Dios ponga en mi boca, te la voy a soltar. Te la voy a soltar y te la voy a soltar. Te la voy a soltar, porque yo prefiero un pueblo libertado que un pueblo atado, sentimentalista. Por eso Pablo fundó las iglesias. Por eso Pablo llegó a Éfeso. Por eso Pablo llegó a Corintios. Por eso Pablo llegó a Gálatas. Por eso Pablo llegó a los Efesios. Por eso Pablo llegó a Colosenses. Por eso Pablo fundó las 7 iglesias. Porque donde Pablo llegaba, Pablo soltaba la palabra. Y dice la Biblia que hablaba con denuedo. ¿Qué es lo que hace falta en este tiempo, hermano? Hablar la palabra de verdad. Hablar la palabra de Dios como tiene que ser. Sin pajaritos, sin maquillaje, hermano. El que quiere cambio la recibe. El que no quiere cambio se queda ahí. Pero yo no me puedo parar aquí a venir a consentir un poco de gente. Ay, es que si predico duro se me va la gente. Que se vaya, que se quiera ir. Pero los que se quedan son los que se van a multiplicar y van a ser bendecidos. Esos son los que van a echar para adelante. Esos son los que van a crecer. Esos son los que se van a multiplicar. Gloria a Jesús. Pero yo no puedo venir aquí a maquillar la palabra del Señor para quedar bien con una iglesia. No. Prefiero quedar mejor bien con Dios que con los hombres. Y por eso a Pablo lo aborrecían. Por eso a Pablo lo desechaban. Porque donde Pablo llegaba, Pablo hablaba la palabra. ¿Qué era lo que bendecía a los profetas en aquel tiempo? A los profetas los apiedraban. ¿Por qué? Porque hablaban la palabra de verdad. Mientras los falsos profetas venían con pura apariencia, puro consentimiento. Pero los verdaderos profetas hablaban la verdad. Por eso los apiedraban. Por eso mandaron a Jeremías una cisterna de agua. Por eso Jeremías decía: cada vez que hablo la palabra del Señor, para mis afrentas, me quieren matar, me quieren. Ay. Pero los que te quieren matar son los que no quieren libertad. Pero los que quieren libertad te dicen: háblame de parte de Dios, porque yo quiero crecer, yo quiero multiplicarme, yo quiero ser bendecido, yo quiero ser libre, yo quiero que mi casa cambie, yo quiero salir de la economía mala. Yo quiero un cambio en mi familia. Yo quiero que Dios me hable, aunque me duela, pero que me hable. Aleluya. Santo. Por eso en este tiempo, hermano, hay mucha gente dentro de la iglesia como la estatua de sal de aquel hombre llamado Lot. ¿Por qué? Porque hoy no se predica lo que es, hermano.
Ahora todo es pendiente, que no se ponga brava Yulden, que no se ponga brava la flaca. Bueno, hermana, te vas a poner brava, pero yo voy a hablar lo que Dios está mandando a hablar. Y si tú crees que es para ti, eso es tu problema. Pero hay uno que necesita esa palabra y la tiene que oír de parte del Señor. Porque Dios quiere cambio, Dios quiere una reforma espiritual. Y para que la reforma espiritual viene, tiene que ser soltada la palabra. Para que el cambio venga, tiene que ser soltada la palabra. Para que tú salgas de donde estás, tiene que ser soltada la palabra. Santo Dios, amén. Porque es la palabra la que te va a cambiar, la que te va a transformar, la que te va a hacer transicionar a donde Dios quiere. Por eso Pablo habla en el libro de Tesalonicenses. Pablo dice, esa palabra la cual nosotros no podemos ocultar, porque a nosotros los creyentes nos hace avanzar. Dijo Pablo, ¿qué hace la palabra en nuestra vida? Nos hace avanzar. David, ¿qué dijo? Es como miel en mi boca, dijo David. Es lumbrera mis caminos, dijo David. David sabía que si no había una palabra en su vida, caminaba en oscuridad. ¿Aló? Y dijo, la palabra en mi vida es lumbrera mis caminos. ¿Por qué David lo que estaba diciendo en otras palabras? Esta palabra me abre un camino, me alumbra, me hace caminar bien. No consigo tropezadero alguno porque su misma palabra me alumbra, me direcciona, me lleva a donde es. Por eso David decía, mi alma tiene sed de ti. En tierra árida te sé buscar. Ay, 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 ay. David lo que estaba diciendo, en los momentos más difíciles de mi vida, yo lo que quiero es que tú me hables, Dios mío. Yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú sueltes la palabra sobre mi vida, Señor. No cierres tu boca contra mí, Señor. Yo quiero oír tu palabra. Yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me restaures. Yo quiero que tú me corrijas, Señor. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que no nos gusta escuchar lo que debemos escuchar. Pero para poder cambiar tenemos que escuchar lo que no nos gusta que nos diga. Y eso es lo que te va a hacer cambiar, eso es lo que te va a hacer transicionar. ¿Me entiendes? Por eso un día el Señor le habla a Abraham y le dice, Abraham, escucha a Sara. Sara va a soltar una palabra sobre ti, escúchala, Abraham. Yo solamente no te hablo a ti, yo tengo a Sara también. Y Sara quiere hablarte. Iglesia, diga conmigo, este es tiempo de cuidar la palabra del Señor. Dígale al que está a su lado, yo no sé de ti, pero yo sí voy a cuidar la palabra que Dios ha soltado sobre mi vida. Dile, yo sí voy a cuidar la palabra que Dios ha soltado sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi economía. Yo sí voy a cuidar la palabra que Dios ha hablado. Si tú la quieres tirar por el piso, tírala tú. Pero yo sí la voy a cuidar, yo sí la voy a cuidar. Yo sí voy a caminar sobre lo que Dios ha hablado, sobre lo que Dios ha dicho y sobre lo que Dios va a hacer. Aleluya. La palabra, hermano. La palabra es la que nos va a bendecir. Por su palabra. Esa palabra que Dios ha soltado sobre tu vida. Pastor, Dios no me habla. Pero es que no lees la palabra, hermano. ¿Cómo te va a hablar? Si tú no lees la Biblia, difícilmente Dios te habla. Difícilmente, hermano. Porque para que Dios nos hable, aquí está el manual. Aquí está el manual para que Dios nos hable. Aquí está. Aquí está este libro hermoso. Que es el manual de vida para nosotros. Aquí vas a conseguir palabras confrontadoras. Que te van a dar donde más te duele. Mira, Dios es tan tremendo a través de su palabra. Que habla lo que mucho le da miedo hablar. A él no, aquí está. Ahí está todo. Por eso hay algunos que cuando medio leen algo dicen, uy, no, Dios mío. Mejor déjenlo así. No me tomo la molestia ni siquiera de abrirla. Porque sabes que ibas a conseguir algo que te va a dar duro, hermano. Que aquí, como un día me dijo mi padre espiritual, aquí tú no consigues con pinche. Él un día me dijo, aquí tú no vas a conseguir con pinche, me dijo. Aquí tú vas a conseguir a alguien que no es con pinche de nadie, sino amigo para cambiar a otro, Jesucristo. Entonces muchas
muchas veces nosotros nos da miedo leer porque estamos diciendo, no, Dios mío, dígame si abro, ay Dios mío. Y de repente abrimos y sale ahí, porque Dios es amor y también fuego consumidor. Ay Dios mío. Ay, Dios mío. Y leemos, ay, pero Él también es fuego consumidor. Y cuando leemos ahí, porque el Padre corrige a los hijos. Uy, Dios mío. Cuando mira aquí dice, porque el miembro más pequeño del cuerpo del hombre lo condena, la lengua. ¡Ay, Dios mío! Por ahí le voy a traer una obra de teatro. Yo le dije a mi esposa, la vamos a hacer. Vamos a ver cuándo la hacemos. Sí, ¿usted ha escuchado ya la musiquita? Ayúdame, Dios mío, a controlar mi lengua. Yo le dije a mi esposa, vamos a hacer esa obra de teatro. Y vamos a hacer tú y yo la vamos a hacer para la iglesia. Para que la vean. Que cante esa canción la hermanita. Ayúdame, Dios mío, a controlar mi lengua. Ay, aleluya. Era tan chismosa que ella le decía, Señor, Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Amén. ¿Ah? Ahí tú vas a conseguir lo que te quiere cambiar aquí. Saca lágrimas, pero trae alegría. Confronta, pero trae cambio. Te redarguye, pero te hace transicionar. Te hace sentir solo, pero después te lleva a lugares celestiales, donde hay millares de ángeles a tu favor. Aleluya. Por eso es importante que la palabra de Dios en tu vida tiene que ser 365 días del año y 24/7. La palabra, sin ella somos como címbalo que retiñe. Sin ella somos hombres que golpean el viento. Sin ella no tenemos dirección alguna. Sin ella estamos viviendo una religión solamente. Pero si la tenemos a ella, estamos esperanzados de que hay una esperanza viva, Jesucristo el Hijo de Dios, y que hay una tierra que fluye leche y miel, y que hay una promesa sobre tu casa, sobre tu familia, y que antes que se acabe este año hay cumplimiento de esa palabra sobre tu vida. Ponte en pie, iglesia.